Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, damos inicio entonces a lo que es el mes académico, donde los chicos de primer y segundo año, los residentes, van a hacer la presentación de los informes de casos clínicos que estuvieron escribiendo durante estos meses. Recordamos las reglas de convivencia, que son que todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados, que utilicen el chat para hacer preguntas, comentarios y sugerencias, que al final de la presentación va a haber un espacio para discusiones y demás. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, y recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar. Bien, el día de hoy van a presentar radiomiosarcoma de la vía biliar como causa poco frecuente de ictericia obstructiva. Reporte de un caso, los autores son Galvez Kremeraiza y Vicentín Dais y Soledad, y la tutora fue Lucila Barrio Nuevo. Bueno, a modo de introducción, el radiomiosarcoma es la neoplasia de partes blandas más frecuente de la infancia, representando alrededor del 8% de todos los cánceres en niños menores de 15 años. Dentro de los tumores sólidos extracraneales, el radiomiosarcoma ocupa el tercer lugar en frecuencia, después del neuroblastoma y el tumor de Wilms. Dentro de este gran grupo, el radiomiosarcoma de la vía biliar es un tumor maligno poco frecuente que representa el 0.4% de todos los tumores pediátricos. Este tumor, si bien es una causa infrecuente de obstrucción de la vía biliar en los niños, es la causa más común de ictericia obstructiva de origen neoplásico en pediatría. El interés de presentar esta patología el día de la fecha radica fundamentalmente en que es, por un lado, una neoplasia poco conocida, con una localización poco frecuente, pero relevante cuando se evalúa a un paciente con colestasis e ictericia. Presentaremos a continuación el caso clínico de un paciente de 4 años con diagnóstico de radiomiosarcoma de la vía biliar y su manejo multidisciplinario tanto durante el proceso diagnóstico como terapéutico. Comenzando un poco con lo que es el caso clínico, o más de lo que dijo Dai, se trata de un paciente masculino de 4 años de edad sin antecedentes previos que con su ictericia presente con su viaje de parecer fuera de esta institución por ictericia de una semana de evolución sin ninguna síntoma acompañante. Su pediatra lo que hizo fue solicitarle un laboratorio de una ecografía abdominal que lo que demostró fue por un lado un patrón colectásico y por el otro dilatación de la vía biliar, tanto intra como extrahepática. Con todos estos resultados fue derivado a este hospital para continuar con su valoración diagnóstica y eventual tratamiento. A su ingreso por la central de emergencia, como datos positivos al examen físico, el paciente presentaba piel linfosas histéricas sin ninguna adenopatía palpable y hepatomegalia no dolorosa con punto de perfil negativo. Dentro de los primeros estudios que se solicitaron fue un laboratorio completo que confirmó el patrón polistásico, serologías virales para parvovirus, rotavirus, Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis virales, VIH, todas esas negativas, y una nueva ecografía abdominal que reconfirmó esta dilatación de la vía biliar con contenido de heterogéneo del tumor. Con todos estos hallazgos y bajo el diagnóstico presuntivo de colangitis, se decidió su internación y el inicio de antibiótico-terapia endovenosa con ampicilina sulfasano. Continuando con la valoración diagnóstica, se solicitó una colangioresonancia que evidenció una hepatomegalia leve con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con... Perdón, se escucha bajo, ¿eh? Se escucha bajo, perdón que los interrumpa. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Hola, se escucha? Se escucha un poquito bajo todavía, no sé el resto. A ver. A Daisy se la escuchaba mejor, capaz probar o más cerca, un poquito más fuerte, a Ixa. ¿Ahí se escucha mejor? No, parece que no. Hablar. ¿Se escucha? Ahora sí. No, está. No sé si retomamos o destacamos más. Sí, es verdad. Bueno, entonces, retomando un poco, uno de los primeros estudios que se solicitó fue una colangioresonancia que evidenció hepatomegalia leve, dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, y como dato nuevo, un conducto hepático accesorio tortuoso con áreas de reducción de calibre en toda la vía biliar,
y además en lo que es el trayecto del colédoco se mostraban áreas de ausencia de señal con un diámetro que iba disminuyendo progresivamente hasta su desembocadura en el duodeno. Ante la falta de mejoría clínica del paciente, lo que se solicitó fue una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que evidenció hallazgos compatibles con barro biliar y litiasis. Esta es una de las imágenes que pudimos recolectar en donde se ven dilataciones saculares a predominio del tercio distal del colédoco con áreas de reducción de calibre que serían compatibles con barro biliar y microlitiasis. Al ingresar a la vía biliar para la extracción de los mismos, se encontraron con un molde mucoso que ocupaba prácticamente toda la vía biliar, el cual fue extraído y enviado a cultivo. Dentro de los diagnósticos diferenciales hasta el momento que se barajaban era quiste de colédoco, particularmente el Todani tipo 1B, coledocolitiasis y barro biliar. Dentro de las siguientes 48 horas se recibió el resultado del cultivo, el cual resultó positivo para Enterobacter cloacae sensible a ciprofloxacina, rotando la terapia antibiótica inicialmente endovenosa, y por posterior evolución clínica favorable con un descenso del 65% de los valores de bilirrubina total, se rotó a vía oral y se otorgó el egreso hospitalario. 6 días posteriores al egreso se recibe el resultado de la anatomía patológica, la cual resultó positiva para rhabdomiosarcoma embrionario de vías biliares de alto grado, negativo para los genes de fusión FOXO1-PAX3 y FOXO1-PAX. Entonces se continuó con el proceso de estadificación, solicitando inicialmente una PET-TC que evidenció un nódulo pulmonar ubicado en el lóbulo inferior del pulmón derecho de 4 milímetros de tamaño que se interpretó como posible metástasis y una punción de médula ósea con resultados negativos. Con todos estos hallazgos, se programó la colocación de un catéter de tipo Portacat y se inició tratamiento quimioterápico según el esquema de Grupo de Estudio Europeo de Sarcomas Pediátricos con ifosfamida, vincristina, actinomicina y doxorubicina. De lo que fue la cronología terapéutica de este paciente, se iniciaron con 4 ciclos quimioterápicos iniciales, los cuales finalizaron en enero de este año, y posterior a la finalización de los mismos se solicitó una tomografía computada para valorar su evolución. Esa tomografía mostró una reducción de la lesión neoformativa con lesiones residuales a nivel del hilio hepático. Con esos hallazgos se llevó inicialmente a lo que fue Ateneo de Tumores Sólidos de este hospital, decidiendo la resección mediante hepático yeyuno anastomosis en IDRUX, que posteriormente se envió a anatomía patológica. Esa anatomía patológica demostró márgenes positivos, por los cuales inicialmente se continuó con los 5 ciclos postquirúrgicos ya previstos y se agregaron sesiones de radioterapia. En total fueron 28 sesiones, las cuales el paciente pudo tolerar adecuadamente, y los 5 ciclos que ya finalizaron en el mes pasado. El viernes de la semana pasada el paciente se realizó una nueva tomografía con emisión de positrones con el objetivo de valoración de respuesta a todo el tratamiento, la cual informó el nódulo pulmonar que ya conocíamos con una aparente disminución de su tamaño, informando de 3,4 milímetros. Así que nos encontramos en este momento acá, y lo que quedaría evaluar es inicialmente si sería candidato a la resección de ese nódulo, y si por otro lado también sería candidato a iniciar la terapia de mantenimiento que estaba prevista en 6 ciclos iniciales. Y por último, ya con este gráfico lo que quisimos representar en realidad es la variación del peso en relación al patrón de colestasis. Iniciando con el peso, que es esta línea naranja que la vemos acá arriba, el paciente se mantuvo estable presentando una disminución gradual que coincidió con el inicio de la quimioterapia. Este descenso fue aún más marcado, por lo tanto requirió de nutrición parenteral. Ese descenso de peso en realidad se correlacionó con distintas complicaciones que presentó el paciente, entre ellos laboratorios con requerimientos transfusionales, mucositis oral con compromiso de la vía oral, e hiperamonemias con requerimiento de paso de cuidados a terapia intensiva para infusión de benzoato de sodio, que posterior a la nutrición parenteral lo recuperó y lo mantuvo estable hasta el día de hoy. La bilirrubina tuvo un curso un poco más oscilante, presentando valores iniciales de 6 miligramos de decilitro, alcanzando un máximo de 16, más o menos 2 a 3 semanas posteriores al inicio de la quimioterapia, que se fueron normalizando gradualmente hasta obtener valores normales posterior a la resección, y un curso bastante similar lo hizo la GGT con 3 picos, uno que coincidió con la colangiopancreatografía inicial, el segundo como consecuencia del inicio de la quimioterapia, y el tercero con el inicio de la nutrición parenteral, también normalizándose gradualmente hasta obtener valores normales posterior a la resección.
Bueno, ahora continuando con lo que es la discusión, como nombramos al inicio de la charla, el rhabdomyosarcoma y la vía biliar es un tumor infrecuente en pediatría, de mal pronóstico, representando el 0.4% de todos los cánceres en pediatría. En cuanto a su presentación clínica típica, es la ictericia obstructiva, que puede ir o no acompañada de la distensión abdominal, de fiebre y de anorexia. En algunos casos también se acompaña de coluria, cólera y hepatoesplenomegalia, lo que hace que muchas veces se confunda con una hepatitis infecciosa. En el caso de nuestro paciente, y como ya comentó Aixa, él comenzó con ictericia de una semana de evolución, que fue lo que motivó a la consulta con su pediatra de cabecera. A diferencia de otro caso reportado acá en Argentina, cuyo paciente realizó su seguimiento en fundación hospitalaria, donde una bebé de 21 meses inició con un cuadro de fiebre de 5 días de evolución asociado a catarro de viaria superior. Se asumió inicialmente el cuadro como una sinusitis, agregando luego a los 10 días de inicio de enfermedad coluria, acolia y dolor en hipocondrio derecho, lo que motivó a su internación y posterior diagnóstico de esta entidad. En cuanto al diagnóstico, y como han podido observar a lo largo de la presentación del caso clínico, no es sencillo. Los estudios por imágenes rara vez son concluyentes, nos pueden mostrar dilatación de la vía biliar, en algunos casos puede llegar o no a demostrar la presencia de una masa tumoral, y muchas veces lleva al diagnóstico equívoco de quistes del colédoco, que fue uno de los posibles diagnósticos que se había planteado inicialmente en nuestro paciente. En el caso de nuestro paciente, como dijimos, la ecografía y la colangioresonancia que se realizó al inicio de su internación mostraron estos hallazgos, pero la que fundamentalmente jugó un rol importante en el abordaje diagnóstico de nuestro paciente fue la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que permitió la toma de muestras para la biopsia y cultivo, y de esta manera arribar al diagnóstico etiológico. Es por todo esto que se considera que el gol estándar de esta neoplasia es la biopsia. Bien, siguiente. Ahí está. En cuanto al tratamiento de esta neoplasia, el rhabdomyosarcoma es un tumor altamente quimiosensible, y hay distintos fármacos que se pueden utilizar, como los que encontramos acá: la actinomicina, vincristina, ciclofosfamida, ifosfamida, doxorubicina y etopósido. Por otro lado, tenemos la resección quirúrgica, y se sabe hoy en día que no hay necesidad de recurrir a técnicas quirúrgicas agresivas gracias a la quimioterapia preoperatoria, que ayuda en muchos casos a reducir la masa tumoral, como fue el caso de nuestro paciente. Nuestro paciente se realizó 4 ciclos de quimioterapia, se realizó la valoración y se vio una respuesta parcial con enfermedad residual, por lo cual el siguiente paso fue la resección quirúrgica, donde se realizó la técnica más comúnmente empleada, que es la portoenteranastomosis en IDE-RUX. Las últimas bibliografías del grupo europeo continúan haciendo hincapié en que la resección quirúrgica es una técnica a la cual hay que siempre recurrir cuidadosamente, y en el contexto siempre de un paciente con un abordaje multidisciplinario, donde la quimioterapia continúa siendo el pilar fundamental del tratamiento de esta patología. Y por último, y a modo de conclusión, vamos a ver que en realidad con la presentación de este caso queremos enfatizar en la importancia de contemplar esta patología como un diagnóstico diferencial frente a un niño con ictericia, a pesar de su baja incidencia, ya que el diagnóstico temprano y oportuno nos permitiría mejorar inicialmente su pronóstico y en segundo lugar su calidad de vida. Además, como decía Day, es importante que el abordaje sea multidisciplinario, teniendo en cuenta principalmente la alta quimiosensibilidad del tumor, ya que esto nos permitiría evitar inicialmente cirugías agresivas que potencien la morbimortalidad basal asociada a esta patología. En el caso de nuestro paciente, la evolución hasta el momento ha sido favorable, por lo que esperamos que el abordaje multidisciplinario que se planteó, que se llevó a cabo y que se llevó a cabo de manera escalonada, permita una adecuada sobrevida, teniendo en cuenta sobre todo los resultados que se obtuvieron la semana pasada y el pronóstico que tendría a partir de ahora. Esta es la bibliografía que utilizamos para poder realizar el trabajo, y abrimos espacio a preguntas, dudas o consultas al respecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Obregón, de genética. Quería aprovechar a hacer una pregunta porque me parece que se me pasó algo. La genealogía no me quedó clara. O sea, este chico, ¿qué número de hijo es? ¿De familia? ¿De los papás? ¿Qué edad tienen?
No me acuerdo. ¿Los papás? No me acuerdo exactamente, pero la mamá tenía 33, 34 y el papá 36, 37, si no me equivoco. ¿Tienen otros hijos? No, es hijo único. ¿Y en la familia alguien interrogó si hay tumores tempranos? O sea, gente que haya tenido tumores en la familia en etapa temprana. Para nosotros etapa temprana es por debajo de los 45. No, estoy... De No, sí, tenían antecedentes en realidad. bien. Los padres tampoco. Claro, lo que pasa es que a veces uno no pregunta específicamente de los tumores, pero yo quería preguntar, de los estudios que se hicieron en la anatomía patológica, hubo un par de estudios que no me quedaron claros. No entiendo si se estudió algún panel de genes en el tumor. No, tengo entendido que no. No escucho lo que está diciendo alguien. No, no, lo que teníamos era genes negativos, en realidad, genes de fusión negativos, FOXO1, PAX3 y FOXO1, PAX. Está bien, no, eso no me sirve. No, Pero el digo, resto ¿por de qué? los paneles no. No tiene un panel de genes. El chico lo que tiene interesante es que el niño es único hijo y tuvieron que hacer un tratamiento de fertilización estos papás jóvenes, un chico muy, muy buscado. Y ahora estaba tratando de revisar, porque me acuerdo que había un abuelo con algún antecedente, pero me parece que no era oncológico, sino que la mamá había perdido a su papá hacía poco tiempo o había estado enfermo. Ahora estaba tratando de recordar cuál había sido la enfermedad. Okay. Yo pregunto por lo siguiente, digamos, ¿no? Este chico aparentemente tiene un tumor embriogénico, embriológico, ¿tá? Si bien la inmensa mayoría de los tumores son de patologías somáticas, esto quiere decir no hay una base genética, no hay una mutación germinal, en general cuando ocurre un tumor de este estirpe en un chico chiquito, conviene que por ahí se revise un poco la genealogía a ver si hay otras cosas. Particularmente, por ejemplo, algunos de los genes que producen rhabdomyosarcomas tempranos embriológicos es el DICER1. Y el DICER1 por ahí puede producir en la familia algunas cosas que medio que pasan desapercibidas, un bocio multinodular, qué sé yo, no muchas cosas así que sean tan llamativas, digamos, para el pediatra. Entonces, insisto en que siempre que se ve un chico con un tumor, sobre todo temprano, me refiero a los primeros años de vida, es muy importante investigar en la genealogía si hay alguna otra persona joven que haya tenido algún tumor como para que se correlacione con este. Nosotros desde el punto de vista genético lo que podemos ofrecer es a esta familia, que la veo joven, que si bien han tenido dificultades para procrear y necesitan ayuda, por ahí nosotros podríamos entender un poco si hay algún mecanismo genético germinal en esta familia que produzca la recurrencia de otro tipo de tumores tempranos. O sea que me parece que por ahí la familia podría pedir un turno con la doctora García de Rosa, que es la de nuestro grupo, que mira más pacientes con tumores hereditarios, digo como aporte. Gracias. Muchas gracias. El chat, no sé si... Intentamos a el micrófono de nuevo. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? No. ¿Quieres acercarte? Yo escucho muy lejano, no sé quién está hablando. A mí me parece que está muy linda la presentación, pero yo les quería preguntar a ustedes si, o qué les parece ampliar en la discusión las similitudes y diferencias que tiene tu paciente con la literatura, en términos de presentación, de los estudios complementarios que se usaron, en términos de sobrevida, qué esperan de él, y compararla con la literatura y dejarlo plasmado, si uno va a escribir un caso clínico, eso, ¿no? No solamente el relato del paciente de ustedes, sino que también comparar contra, no sé, los 30 que habrá en la literatura, qué sé yo, cuánto debe haber, poquitos. No, re poquitos. Bueno, por eso.
¿Las tenés? ¿Podés comentarlas esas experiencias? Bien, en cuanto a la presentación clínica, lo que hemos encontrado en los otros casos clínicos, los pacientes se presentan con ictericia y una vez que debutan con la ictericia van acompañados de la coluria y la colia, y en muchos casos también esto del hepatoesplenomegalia. En el caso de nuestro paciente solamente presentó ictericia y los demás síntomas se fueron presentando una vez que estuvo internado en el hospital, que creo que una de las cosas fue porque ni bien el paciente llegó a la guardia, ya que ante la sospecha diagnóstica y la falta incluso de diagnóstico, llegó a que se interne y que no siga prosperando y presentando los síntomas de manera ambulatoria, que en el caso de los otros pacientes fue lo que llevó a que lleguen quizás un poquito más comprometidos en al momento del diagnóstico de internación. En la mayoría de los casos es ictericia, fiebre y esto de coluria y acolia. Creo que de los que hemos encontrado, que han sido 8 casos clínicos reportados en pediatría, porque hay muchos en adultos, no en pediatría, la mayoría tienen como el conjunto de síntomas al momento de internación y diagnóstico, y esa es la diferencia con nuestro paciente que solamente tenía ictericia, y que quizás uno y en nuestro hospital, que estamos también sesgados porque tenemos mucha derivación de pacientes con patologías hepáticas, tienden a tirar más hacia alguna hepatitis infecciosa u otra causa, y no tanto hacia un origen neoplásico. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Sí, Patricia. Ahí ya te hago anfitriona para que puedas habilitar el micrófono. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están escuchando este caso. Es muy interesante, pero me parece que para resumir, para ustedes como pediatra es, a pesar de que es tan infrecuente ante un paciente de estas características, tengan en mente lo que es la parte neoplásica, ¿sí? Es muy infrecuente. Les digo que en 20 años que hago oncología pediátrica creo que es el tercero o cuarto niño y más, la mayoría me han consultado cuando ya tienen la pieza quirúrgica directamente porque han entrado a cirugía directamente sin tener una biopsia previa. Hoy por hoy, todos los pacientes oncológicos, lo que hay que destacar es el manejo multidisciplinario que estamos teniendo últimamente con paciente por paciente, y cada paciente es un individuo independientemente de los protocolos, estadísticas, epidemiología, etcétera. Uno tiene que abocarse a lo cual es la mejor estrategia para ese paciente, y qué mejor una reunión multidisciplinaria para obtener la información y la expertise de los demás consultores como para obtener un mejor tratamiento para cada paciente. Y por otro lado, el comentario agrego que sí es importante todos los pacientes que tienen, todas las familias que tienen un tumor tan pequeño, o sea, en niños tan pequeños, hay que hacerle un consejo genético, hay que estudiarle la vía germinal. Lo único que les va a aportar es la predisposición, sobre todo al Lifraumeni en los casos de sarcomas, para justamente alentar a los padres que se hagan controles adecuados, sobre todo simplemente eso. No significa que sí o sí va a tener la patología oncológica, pero sí nos abre la duda, y entonces uno los controla más de cerca, e inclusive ahí ya hay escrito normas y directrices para los pacientes que tienen alguna alteración genética, como es el seguimiento, para justamente la forma siempre diagnóstico precoz en estas enfermedades hace que la sobrevida sea mucho mayor. Nada más. Y excelente presentación, chicas, y bueno, espero que les haya, porque la idea de todo esto es justamente que todos aprendemos. Muchas gracias. Lu. Quería felicitarlas por el gran trabajo, la verdad que fue muy fácil acompañarlas, aprendimos y lo presentaron fantásticamente.
Muchas gracias. No me quedó claro si en el momento de la cirugía, una cirugía es un margen oncológico. Sí, lo que consulta Julián es si al momento de la cirugía tuvo márgenes o no, y sí, en la resección tuvo márgenes positivos, por eso se agregó el tratamiento radioterápico como neoadyuvante en realidad. ¿Cómo fue la evaluación previa a la estrategia quirúrgica? Se repitió tomografía, no PET en realidad, y lo que se valoró es esa progresión, esas dilataciones saculares que tenía el coledo, cómo progresaron, y se vio una disminución, pero con lesiones residuales a nivel del hilio hepático. Por eso se decidió la resección en total. No sé si hay cirugía, si se hubiera sabido, o Patricia, de haber encontrado usted posibilidad en el resto de la vida, hubiera planteado la cirugía, hubiera planteado la estrategia clínica, hacer una corta anastomosis, o no progresar a la cirugía por resistencia de la enfermedad. Ay, me perdí. ¿Quieres repetirlo? Me perdí. Pregunta Julián si se hubiese encontrado que había mayor compromiso de la vía biliar, se hubiesen tomado, Patricia, principalmente alguna otra conducta quirúrgica o demás con este paciente, o contraindicar la cirugía directamente y continuar con quimio o radioterapia. Sí, Patricia, podés habilitar. Sí. Si bien, como decían nuestras compañeras, que la quimioterapia tiene un papel fundamental, ha habido casos que han desaparecido las lesiones por la quimioterapia, pero eso lo vemos por imágenes. ¿Qué hubiera pasado si este chico no hubiera tenido lesión en imágenes? Uno se plantea de tomar biopsias simplemente y no hacer la resección completa, pero no fue el caso de este paciente. El control local sigue teniendo impacto en la sobrevida, por eso es muy importante. Lo que no está permitido hoy en día en pediatría son las mutilaciones o el agregado de morbimortalidad, que por eso, en este caso en especial, lo que se decidió que a pesar de que quede un margen, no hacerse una cirugía de ampliación, porque hubiera sido demasiado mutilante, y entonces decidimos complementar, consolidar el tratamiento local con la radioterapia y, por supuesto, asumir el riesgo secuelar de la radioterapia en la zona donde se irradia, porque no es como es una radioterapia que para los sarcomas, que estamos hablando de arriba de 50 G, lo cual es mucha dosis, y bueno, y por supuesto que podemos llegar a tener problemas el día de mañana, pero no estaba. En este paciente específicamente no era la indicación de ampliación de margen, pero siempre, si no tiene la respuesta que esperamos con la inducción de remisión, la cirugía siempre es mandatoria. Lo que se discute, y esto se discute mucho en el Ateneo de Tumores, es hasta dónde llega el cirujano. Lo ideal siempre es el R0, siempre es lo ideal, pero a veces donde está alojado no es un R0. Y lo que hablábamos entre nosotros es que siempre decíamos que la localización es un embrionario. Este chico tiene factores pronósticos, todos los radiomiosarcomas, más allá de la estadificación, tenemos lo que se llama la estratificación, que es con los factores pronósticos. Por ejemplo, la fusión ya es un factor adverso, que este chico no la tiene. La localización, en toda la bibliografía habla de la localización favorable de las vías biliares, pero favorable si se puede resecar. Sí, o sea, en este caso no lo veíamos como tan favorable, porque le baja la tasa de sobrevida cuando no hay un R0 que se pueda implementar. Vuelvo a insistir, por más que tenga mucha quimiosensibilidad, el impacto que hace la cirugía es importante. La anastomosis de la vía biliar con el intestino tiene riesgo de propagación local al intestino de la enfermedad. Pregunta Julián nuevamente si la anastomosis de la vía biliar con el intestino tiene riesgo de propagación al intestino propiamente.
no está descripto. Yo pienso que, no sé si, la verdad que me gustaría que estén los cirujanos, algún cirujano que explique bien el tema ese, pero me parece que en este paciente no estaba contemplado hacer una cirugía más intensa, más agresiva y con reconstrucción. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno.